vamos a comenzar con una pregunta. ¿Cómo es Dios? ¿Lo podemos ver como nos vemos nosotros ahora? ¿Pero por qué? Porque es invisible a nuestros ojos, es espíritu visible. Si leemos en San Juan 4:24, ¿qué dice? A ver si alguien lo lee rapidito, fuerte, con voz de trueno. Dios es espíritu y es necesario, pero ahora lo hacen en espíritu y en verdad. Bueno, Dios es espíritu, bien, como dijo la hermana, ¿cierto? Es invisible a nuestros ojos, no lo podemos ver. Como consecuencia de eso, nadie puede llegar a conocer a Dios a través de sus sentidos, ni del oído, ni de la vista, ni del tacto, porque Él es invisible a nuestros ojos, es espíritu. Así que nadie puede llegar a conocer a Dios por su propia fuerza, por sus propios méritos, por su propia inteligencia. Así que fue necesario que Dios se revelara a nosotros, se nos diera a conocer. Es por eso que vamos a comenzar esta materia con dos doctrinas, hablando de dos doctrinas, dos enseñanzas bíblicas básicas, que son revelación. ¿Qué es la revelación? Bueno, es el conocimiento de Dios que procede de Dios. Dios se tuvo que revelar, darse a conocer, porque de otra manera sería imposible que el ser humano llegue a conocer a Dios. Viene de una raíz latina esta palabra, que significa quitar el velo o descubrir. Es lo que Dios quiso darnos a conocer, de sí mismo y de sus obras. Ahora, cuando hablamos de revelación, vamos a ver dos tipos de revelaciones. Dios se ha revelado de una manera general y también Dios se ha revelado de una manera especial. Cuando hablamos de la revelación general, significa que es el testimonio que Dios da de sí mismo a todas las personas, en todos los tiempos y en todos los lugares. Es decir, que todos pueden ver esa revelación. Esa revelación se da de tres maneras. En primer lugar, a través de las cosas creadas, de la naturaleza. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando yo miro un cielo estrellado en una noche de verano, digo, qué maravilloso, hay un Dios. Hay un Dios porque hay un orden establecido, ¿no es cierto? Y digo, Dios ha creado todas estas cosas. Qué glorioso y qué maravilloso es Dios. Si leemos en Romanos 1:20, a ver si alguien lo puede leer, porque yo lo tengo en otra versión acá. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Su poder y deidad lo podemos ver a través de las cosas hechas. Así que el ser humano no tiene excusa para decir, no creo en Dios. Pero se ha revelado el Señor también a través de la historia. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios que ha intervenido, que interviene en la historia humana. Esto no lo tiene ninguna religión. En general las religiones, los hinduistas, los budistas, son filosofías. Pero nadie tiene un Dios que ha intervenido en la historia humana como el Dios de la Biblia lo ha hecho desde el principio. Podemos decir, Dios abrió el Mar Rojo para que pase su pueblo, Dios abrió después el Jordán para que pase su pueblo. Todo lo que Dios ha hecho, no solamente en la historia bíblica, sino también en la historia de la Iglesia en estos 2000 años, significa que Dios es un Dios que interviene en la historia humana. De hecho, la historia humana está dividida en antes y después de Cristo, ¿o no? Es así. Y hay una intervención directa de Dios con las personas. En tercer lugar, Dios se revela de forma general a través de la conciencia humana, de la persona. Porque Dios nos ha dado una conciencia. A ver si alguien puede leer Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando
primero su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y está hablando del hombre, ¿no? Del ser humano. Su conciencia da testimonio. Los que nunca, un día vamos a comparecer en el juicio de Dios. La gente, todo el mundo va a comparecer ante el juicio de Dios. Y aquellos que nunca han escuchado nada de la palabra de Dios, su conciencia dice que dará testimonio. Porque por la conciencia el hombre sabe cuándo está haciendo bien y cuándo está haciendo mal. Y eso sucede en todas las personas. Así que Dios se ha revelado también a través de la conciencia del ser humano de una forma general. Pero la revelación general nos permite un conocimiento limitado de Dios. Todo lo que hemos hablado, yo puedo decir, bueno, Dios es grandioso, es maravilloso, pero hay aspectos de Dios que no los podríamos llegar a conocer si Dios no se hubiera revelado especialmente. Yo miro un cielo estrellado y digo, Dios es grande, es maravilloso, todo lo que Dios ha creado. Pero no alcanzo a darme cuenta, por ejemplo, de, como decía el novio, hablaban de la bondad de Dios, de su misericordia, que Dios es un Dios perdonador. ¿Cómo alcanzo a conocer esas cosas? No lo alcanzo a conocer a través de la revelación general. Dios se tuvo que revelar de una manera especial. Y hay dos formas especiales en que Dios se ha revelado. La revelación especial es la manifestación que Dios hace de sí mismo a personas particulares en tiempos y lugares definidos. Es un conocimiento más específico de Dios. Dos revelaciones especiales. La máxima revelación especial de Dios al hombre es Jesucristo. Dios mismo se hace hombre y se da a conocer y habita entre nosotros. El mismo Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ha visto a Dios. Si alguien quiere llegar a conocer a Dios, tiene que mirar a Jesús, tiene que leer los evangelios y ver, y cuando veo su amor, su misericordia, su compasión, su perdón, sus milagros, bueno, así es Dios. De esa misma manera. Algunos dicen, yo no sé cómo se llega al conocimiento de Dios. Bueno, mirarlo a Jesús, porque Él es Dios, y es Dios hecho hombre. Revelación especialísima. Pero todo esto no lo sabríamos si no fuera por la otra revelación especial de Dios, que es la Biblia, que es de lo que vamos a estar hablando justamente, ¿no es cierto? Dios se ha revelado de manera especial a través de la palabra escrita. Dios se tomó unos 1600 años para revelar su palabra, la Biblia. Desde Moisés hasta fines del siglo I. Estamos hablando de 1600 años aproximadamente. Se tomó su tiempo el Señor para revelar su palabra. Ahora vamos a ver por qué. La Biblia es el registro escrito de la revelación. No, acá nos estamos adelantando. La Biblia es el libro escrito de la revelación especial de Dios. El material registrado aquí es suficiente para que se cumpliera el propósito de la revelación de Dios. Nada que sea esencial se ha omitido. Dios ha revelado todo lo que tenía que revelarnos. Y la intención de Él fue capacitarnos para que vivamos según la voluntad de Dios. Revelación especial es un conocimiento más específico de Dios. Voy a leerles algunos textos bíblicos, pero se los leo directamente. No les doy el pasaje porque nos va a llevar mucho tiempo. Pero Dios habla por medio de los profetas, Dios habla por medio de señales, Dios se comunica directamente con el ser humano, Dios habla por medio de sueños, Dios se revela por medio de visiones, Dios envía ángeles mensajeros, Dios habla por medio de hechos anormales aún de la naturaleza. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba allí delante de la zarza que no se consumía nunca? Es un hecho anormal, ¿no es cierto? Dios modifica la naturaleza que Él mismo creó para cumplir con sus propósitos y para relacionarse con el ser humano. Como vemos, la revelación especial nos permite un conocimiento más amplio, más específico de Dios, porque es Dios mismo hablando a su pueblo a través de diferentes medios. La Biblia como revelación. ¿Y qué significa la palabra Biblia? Bueno, viene la palabra biblios, que significa colección de libros breves. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? En total. No, alguien de acá. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos tiene el Antiguo Testamento y cuántos el Nuevo? ¿Se acuerdan? No importa, no es un examen, pero si se acuerdan, mejor.
El Antiguo tiene 39 libros. Y el Nuevo Testamento tiene 27. En total son 66 libros que tiene la Biblia. Es una colección de libros breves. Eso quiere decir la palabra Biblia. Es pregunta de examen. Fíjense lo que dice Hebreos 1, 1 y 2. A ver si alguien puede leerlo de Reina Valera mejor. Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios se ha revelado muchas veces, o ha hablado muchas veces y de muchas maneras a través del Antiguo Testamento, pero ahora nos ha hablado de otra manera. A ver lo que dice. Dios muchas veces y de distintas maneras habló en los tiempos con nuestros padres por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Sí, y el 3 también. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Muy bien, gracias. Así que en el Antiguo Testamento dice que Dios nos habló por medio de los profetas, pero ahora nos ha hablado por medio del Hijo, de Jesucristo. Desde Génesis, primer libro de la Biblia, en un trato directo con los patriarcas, Dios manifestó progresivamente su persona y su voluntad a un pueblo. Ese pueblo es el israelita en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es la iglesia. Ahora, acá hay un tema que hay que saberlo bien, entenderlo bien. La revelación de Dios, dijimos 1600 años, tomó el Señor revelar su palabra. La revelación de Dios es progresiva. Algunos dicen, pero ¿por qué Cristo vino cuando vino y no vino antes? ¿O no vino después? Bueno, Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, y hay una palabra griega que es kairos, el kairos de Dios, es el tiempo oportuno de Dios. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ni antes ni después. Y la revelación de Dios es progresiva. Si nosotros vamos a los tiempos de Caín, la palabra dice que se permitía al que hacía algo malo, al que le hacía algo malo a otra persona, se lo podía vengar a esa persona hasta 70 veces 7. Si te pisaban un callo, vos podías romperle la cara, por ejemplo. Eso sucedía en tiempos de Caín. Pero a veces un tiempo de violencia hubo, hasta que llegó el tiempo de Moisés, donde Dios dijo basta de tanta violencia y reveló su ley a Moisés. Y la ley dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe. Esta ley consistía en pagarle a la otra persona con la misma moneda. Para nosotros hoy es una brutalidad, pero para ese tiempo no. Esa ley puso orden en una sociedad violenta, porque Dios estaba revelando y se dio un paso más en ese proceso de revelación progresiva. A medida que avanzaba la historia, por eso Dios es el Dios de la historia. Él siempre usó el momento histórico para revelar su palabra. Dice el historiador Justo González que la palabra de Dios es una palabra revelada en la historia. Fue dada en la historia. Y tiene que ver con el contexto histórico. Es por eso que cuando acá aparece otra materia que en algún momento seguramente sería bueno darla, que es hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Es cómo interpretar las Sagradas Escrituras. Y uno de los puntos importantes es que necesitamos entender el contexto histórico en que la palabra fue revelada. Muy bien. Vinieron los profetas y la revelación fue avanzando, se fue anunciando la venida del Mesías, se fue anunciando la venida de Jesús a través de las profecías, hasta que vino el cumplimiento del tiempo, como dijimos, ¿no? En Gálatas 4:4, y Dios envió a su Hijo. Vino Jesús y Él llegó y sus palabras fueron mucho más allá de la ley de Moisés. Jesús predicó la ley del amor, que consistía en amar a los enemigos. Si leemos en Mateo 5, 38 al 44, del 5 al 7 es el sermón de la montaña, el famoso sermón de la montaña de Jesús. Allí Él anuló algunos de los mandamientos del Antiguo Testamento, completó otros y otros los dejó igual.
Y por ejemplo, esto se lo leo yo, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, ¿no? Al Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente, les dijo Jesús a la gente. Pero yo les digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ven con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Nos damos cuenta de cómo la revelación de Dios es progresiva, ¿no es cierto? Si esta ley del amor Dios hubiera buscado imponerla en tiempos de Moisés, no hubiera podido funcionar, menos en tiempos de Caín, porque hace falta que los tiempos estén maduros para que ocurra algo, o para que se dé una enseñanza. ¿Me explico? Cuando Jesús viene, ya el tiempo está maduro para este tipo de revelación. Para decir, amen a sus enemigos, oren por ellos, háganle bien. No podría haber funcionado antes. Por eso funcionó, aún en tiempo de Jesús, todavía les costaba mucho entender a los mismos discípulos estas palabras de Jesús. Pero con el tiempo, hoy ya nosotros no, es algo normal que creamos en esto. ¿Se entiende lo que digo? Por eso es importante entender esto de la revelación progresiva, porque si no, no vamos a entender muchas cosas en el Antiguo Testamento. Hay algunos que dicen, pero ¿por qué Dios permitió en el Antiguo Testamento que se divorcien, que haya divorcio? Dios permitió que muchos hombres de Dios, como David, como Salomón, tuvieran muchas mujeres, muchas esposas. ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios permitió que Israel entrara en una ciudad y Dios le dijo que arrasen con todo, que eso era dedicado a Él, y que no dejen vivos ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni animales? Hay gente que tiene problemas con eso, justamente porque no se entiende que la revelación de Dios es progresiva, y que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es un tipo, una figura de lo que iba a ocurrir ahora. Los enemigos de Israel, que eran físicos, que venían con armadura, con espada, ¿no es cierto? Hoy también son los enemigos de la iglesia, pero son espirituales. Es el diablo y sus demonios, ¿no? Que es cuando Pablo, en el capítulo 6 de Gálatas, dice, vístanse con la armadura de Dios para estar bien preparados cuando llegue el tiempo malo. Los enemigos están, nada más que ahora son espirituales. Fue todo un tipo, una figura de lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento. Es por eso que otra ley de la hermenéutica es que el Antiguo Testamento se debe interpretar a la luz del Nuevo Testamento. Ese es el problema de las sectas. Hay muchas sectas que se toman del Antiguo Testamento y no lo pasan por el Nuevo. Entonces se aferran como los testigos de Jehová que no dan sangre, como los adventistas que no comen los animales inmundos que estaba escrito para los judíos. Todo eso, ¿no es cierto?, es porque no se ha interpretado el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo, y el Nuevo está escondido en el Antiguo. Pero por eso todo es palabra de Dios, es una unidad. Pero lo que dice el Antiguo, tengo que pasarlo por el Nuevo para poder tener una buena interpretación, si no le voy a errar siempre. Eso ténganlo presente. La otra palabra para revelación, que acompaña a revelación, es inspiración. Vamos a leer, bueno, ya está ahí. ¿Alguien que lo quiera leer en voz alta? 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, gracias. Toda la escritura es inspirada por Dios. La revelación es lo que Dios quiso dar a conocer de sí mismo. ¿Está bien? La inspiración es el método que Dios utilizó para darnos a conocer su revelación. ¿Está bien? Fue a través de la inspiración. ¿Qué quiere decir aquí inspirada? Por eso estamos acostumbrados a inspirar, decir, es esto, ¿no? Pero no es esta inspiración.
sino esta otra que es inspiración. Aquí tiene una palabra griega que es theopneustos, que justamente son dos palabras que se unen. Theos es Dios y neum es respirar. Significa literalmente soplo de Dios. Dios sopló su palabra a los hombres que la escribieron. Vamos a leer en 2 de Pedro, a ver alguien que pueda leer 2 de Pedro 1, 20 y 21. Otro texto fundamental para hablar de esto. 2 de Pedro 1, 20 y 21. Pero antes que nada deben entender esto. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Amén, gracias. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Se complementa con este texto de 2 de Timoteo 3. Debemos tener en cuenta que el concepto de revelación e inspiración están muy relacionados. Dijimos que revelación es la acción divina por la cual Dios se da a conocer al ser humano, es lo que Dios quiso dar a conocer de sí mismo. La inspiración está vinculada al método en que el Espíritu Santo emplea para transmitir esta revelación. En el Antiguo Testamento encontramos frases como así dijo el Señor, o la palabra del Señor vino sobre mí. Esto lo encontramos más de 3.800 veces. Aparece esto. La palabra del Señor vino sobre mí. Así dijo el Señor. Y también algo muy parecido en el Nuevo Testamento. Aquí aparecen los dos conceptos que leímos, ¿no? El de 2 de Timoteo y el de 2 de Pedro, que significa aliento o soplo. Así como Dios sopló sobre Adán, ¿se acuerdan? En Génesis, ¿qué dice? Que Dios hizo a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sin ese aliento, el hombre hubiera sido una cosa de barro, ¿no? Pero justamente eso fue, ese aliento de Dios es lo que da vida. Ese es el espíritu es soplo, es viento. Otra definición para inspiración es la acción divina por medio de la cual el Espíritu Santo capacita y guía a las personas para comunicarles su revelación. Bueno, esto es lo que dijimos recién, ¿no? La revelación es la acción divina por la cual Dios se da a conocer al ser humano, y la inspiración es el método por el que el Espíritu Santo emplea para darnos a conocer esa revelación. No sé por qué acá sale diferente. ¿Acá sale bien? Acá surge una pregunta. ¿Cuánto hay de divino y cuánto hay de humano en el mensaje de las Escrituras, de la Biblia? Pedro dijo, los santos hombres de Dios, santos que fueron apartados, ¿no? Apartados, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuánto hay de divino y cuánto hay de humano? Hay una mezcla de las dos cosas. Porque Dios usó a hombres inspirados para transmitir su revelación. El Espíritu Santo guía al hombre a recibir, interpretar, preservar y transmitir el mensaje de la revelación de Dios. Bueno, acá hay algunos ejemplos bíblicos, pero vamos a ver uno solamente. Para no nos lleve mucho tiempo. A ver, Hechos 4, acá tienen el texto del Nuevo Testamento y tienen su cumplimiento en el Antiguo, al revés. Pero ahí justamente habla, cada uno de estos textos del Nuevo Testamento habla y dice, porque dijo el Espíritu Santo. Ejemplo, a ver, vamos a leer Hechos 4, 24 y 25, a ver, que está referido al Salmo 2, versículos 1 y 2. Después lo comprueban en su casa. Yo esta presentación se las mando. Sí, la mandamos a Se las mando. A ver, ¿quién puede leer Hechos 4, 24 y 25? Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan en cosas vanas? Que por boca de David tu siervo dijiste. ¿No es cierto? Ahí hay una corroboración
de que entre la palabra del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, cómo ellos toman textos del Antiguo Testamento porque saben que del Antiguo Testamento porque saben que está basado, está inspirado por Dios. Vamos a ver el de Hechos 28, a ver. Hechos 28, 25 al 27. ¿Querés otra vez, Señor? Como no tuviese de acuerdo entre sí, al retirarse le dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Bueno, hasta ahí nomás. Bien habló, dice el Espíritu Santo a nuestros padres diciendo. Se está corroborando ahí que fue el Espíritu Santo el que habló en Isaías 6, del 9 al 10, por ejemplo, ¿no? Y así hay muchos textos que podríamos ir viendo. Ahora, ¿cómo se produce el proceso de inspiración? Hay 4 teorías dando vuelta. Por eso esto es otra cosa que tenemos que tener muy en claro. Está la teoría de la inspiración natural. Esta teoría niega absolutamente que haya algo sobrenatural, misterioso o especial del Espíritu Santo sobre los escritores de la Biblia. Y afirman que estos no estuvieron más inspirados que Shakespeare, por ejemplo, que autores de libros, o artistas que pintaron, o músicos. No es ese tipo de inspiración la que habla la Biblia. Pero muchos afirman que este es el tipo de inspiración que tuvieron estos hombres para escribir la revelación de Dios. Pero esto no acepta el origen divino de la Biblia y lo transforma en un libro más de los que se han escrito, porque si estos hombres fueron inspirados como Shakespeare, entonces las obras de Shakespeare tienen tanto valor como los libros de la Biblia, ¿no es cierto? No es ese tipo de inspiración. La inspiración que tiene un artista cuando pinta un cuadro, cuando escribe un libro, o cuando escribe una canción, no es ese tipo de inspiración que nos habla la Biblia, sino el que ya hemos dicho, pero que vamos a ver ahora en el punto 4. Otra teoría es la iluminación. Los que sostienen esta teoría afirman que los escritores bíblicos han trabajado bajo la iluminación divina, siendo esta común a todos los cristianos. Afirman que cualquier cristiano hoy lleno del Espíritu Santo es tan inspirado como lo fue el apóstol Pablo, por ejemplo, o Jeremías, o Moisés. Pero no es una postura que podamos coincidir, y esto tampoco, ya que deja la posibilidad abierta de que cualquiera de nosotros puede escribir una Biblia nueva hoy. Y la Biblia ya está cerrada. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, cuando hablemos del canon bíblico. Ya está cerrada, no se puede ni añadir ni quitar nada. Ya está la revelación de Dios completa. Si cualquiera puede ser inspirado para añadir o para escribir otra revelación, estamos en un problema. Eso es lo que pasa con las sectas también. Si nosotros estudiamos el origen de muchas sectas, si estudiamos el origen de los adventistas, vamos a ver que la señora Elena de White recibió una revelación especial de Dios, aparte de la Biblia. Si estudiamos los testigos de Jehová, vamos a ver que ellos también, el que originó George Russell, los testigos de Jehová, igual tuvo una revelación especial. Si vamos a los mormones, vamos a ver que John Smith también tuvo una revelación especial. Y entonces, fueron iluminados aparte de lo que la Biblia dice. O sea, ahí estamos en un problema. La tercera es la inspiración mecánica o dictado. Algunos dicen, bueno, Dios dictó las palabras. Pero si hubiera sido un dictado, hasta un chico de la primaria podría haber escrito el libro de Romanos. ¿O no? Si Dios te dictó, si sabe hacer un dictado, él podría haber escrito cualquier libro de la Biblia. Cualquiera podría haber escrito un libro de la Biblia si hubiera sido simplemente un dictado. En realidad, la verdad y lo que la Biblia enseña es la cuarta teoría, se llama dinámica o inspiración verbal. Justo acá no aparece, es la última, la 4, que enfatiza la combinación de ambos elementos, divinos y humanos, en la producción de la escritura. Fue Dios quien dirigió al escritor en sus pensamientos o conceptos de acuerdo con su personalidad y formación. Dios no anuló la personalidad de los que escribieron. Cuando leemos las cartas de Pablo, está él escribiendo, pero está siendo inspirado al mismo tiempo por el Espíritu Santo.
Cuando leemos a los profetas, a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, vemos la personalidad de cada uno. Son muy distintos cada uno de ellos. Dios los usó la personalidad de cada uno, su forma de ser, todo, para transmitir su palabra. Eso se llama inspiración verbal. Pero Dios, dinámica o verbal. Porque también Dios inspiró las palabras, pero no las dictó. Las sopló y utilizó a ese hombre santo, como dice Pedro, ¿no es cierto?, para transmitir su revelación. ¿Se entiende esto? Esto es lo que nosotros creemos y es lo que la Biblia justamente enseña. Uno se puede dar cuenta enseguida cuando lee los libros de la Biblia y descubrir atrás la personalidad de cada uno. Es muy fácil descubrir la personalidad de Pablo, por ejemplo, o de cada uno de los autores. Para redondear este tema, la inspiración es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre los autores bíblicos, que asegura que lo que ellos escribieron fue precisamente lo que Dios quiso que escribieran para la comunicación de su revelación. ¿Está bien? Ellos escribieron lo que Dios quiso que escribieran. Siempre la iniciativa es de Dios. Pero hay algo humano en las Escrituras. Y es justamente esto, que fueron hombres los que la escribieron, pero inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Se entiende? Hay una combinación. Pero nosotros decimos que es palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Y porque es palabra de Dios, el otro punto es que tiene autoridad. Otro tema que tenemos que saber. La Biblia tiene autoridad. ¿Pero por qué tiene autoridad? Y justamente porque acá salió mejor. No sé por qué. Está directamente relacionada la autoridad con los conceptos de revelación e inspiración. Porque la Biblia es inspirada por Dios, por lo tanto procede de Dios, es que tiene autoridad. Y no es igual a ningún otro libro que uno pueda encontrar o conseguir. Hay libros de apoyo bíblico. La Biblia es el libro más estudiado del mundo. Hay herramientas para su estudio. Pero no hay otro libro. No hay otro libro inspirado por Dios como este. Es el único. Por eso decimos que la Biblia es nuestra única norma o regla de fe y práctica, o conducta, podemos decir, porque es palabra inspirada de Dios. Y hoy, ¿qué pasa con los cristianos cuando la leemos? Bueno, lo que recibimos es iluminación, sí, pero para poder entenderla, comprenderla. El Espíritu Santo es el que la inspiró, y Él es el único que puede iluminarnos para poder interpretarla. La interpretación viene de Dios también, no es nuestra. Aunque hay algunas reglas, como dije hoy, de la hermenéutica que nos ayudan a interpretar a las Escrituras, finalmente, la interpretación final viene del Espíritu Santo. Yo tengo que leerla en oración y pedirle al Señor que traiga luz sobre esta palabra. Porque de otra manera voy a leer letra nada más. En la superficie hay letra, por eso muchos leen la Biblia, hay quienes se la saben de memoria, saben textos de memoria, pero su vida nunca ha cambiado, nunca ha sido transformada. Porque no hay una acción allí del Espíritu Santo. No han recibido a Cristo como Señor y Salvador, no han recibido el Espíritu Santo, por lo tanto es imposible interpretarlo. Nadie que no tenga el Espíritu Santo puede interpretar la Biblia. El que no tiene el Espíritu Santo no puede tener interpretación bíblica. Por eso tiemblo cuando a veces hermanos de la iglesia siempre, ¿no?, han venido a decirme: pastor, yo no leo y no entiendo nada. Digo, hay un problema. Hay un problema que hay que revisar, ¿no es cierto? Si lees y no entendés nada es porque algo está pasando. El primer paso, como siempre, es recibir a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cuántos de aquí le han recibido? Algunos todavía no. ¿Y cuántos son bautizados? Por inmersión, ¿no? Bautizados por inmersión. Todos no. ¿A quién le falta bautizarse? A ver, más fácil. ¿A quién le falta bautizarse? Levante la mano. Dos no. Dos no. Bueno, bien. De todas maneras, el bautismo no nos garantiza mucho. He visto muchos creyentes bautizados y sin embargo, el bautismo no salva. Claro que hay que bautizarse enseguida de haber creído, es el mandato de Jesús. Pero luego de salva la fe, no salva el bautismo. El bautismo es el paso de obediencia. Y a partir de ahí viene una vida nueva, ¿no?
Hay cosas que ocurren. La Biblia dice que somos revestidos de Cristo cuando nos bautizamos. Bueno, hay un montón de cosas espirituales que suceden. Pero siempre tengo que revisar mi conversión. Jesús dijo que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y que no nace de nuevo no puede interpretar las escrituras, no puede poner cosas. Siempre lo comparo con... Uno va a Mar del Plata y se para en el murallón y ve esa inmensidad de agua, ¿no? Y uno es impresionado por eso. Pero está viendo agua nomás, está viendo la superficie. Si se pone un traje de buzo y se tira abajo y empieza a bucear, va a encontrar todo un mundo, va a encontrar vida debajo del agua. Así es la Biblia, ¿no? Hay quienes leen y solamente leen letra, pero abajo de la letra hay todo un mundo, hay vida, porque la palabra de Dios es una palabra viva y eficaz, dice la misma Biblia, ¿no es cierto? Y hay que bucearla, por eso el Señor dijo, escudriñen las Escrituras, busquen en lo profundo, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Así que en el Antiguo Testamento es Jehová quien habla, en el Nuevo Testamento Jesús, los apóstoles. La autoridad de la Biblia viene de su autor, que es Dios. Me fui para atrás. Un erudito de la Biblia, James Packer, murió hace poco, en el 2020, un inglés. Él sugiere que la autoridad de la Biblia es el resultado de 7 factores que debemos tener en cuenta en su conjunto, todos juntos. El primero, como dijimos ya, es la inspiración. Lo que está escrito en la Escritura es lo que Dios ha dicho. Por esto lo llamamos la palabra de Dios, porque fue inspirada por el Espíritu. Toda otra fuente de verdad tiene que someterse a esta, y toda norma de conducta debe examinarse bajo esta palabra. La Biblia tiene que ser el filtro. Hoy en día uno entra a internet y ahí tenés mensajes, predicaciones de todo tipo, color, gusto. Yo tiemblo a veces también, porque pienso que los hermanos se están metiendo y están escuchando quién sabe qué cosa, ¿no? Pero bueno, no lo podemos evitar, pero sí lo podemos enseñar, por lo menos. Todo hay que pasarlo por la Biblia, pero para pasarlo por la Biblia primero hay que tener conocimiento bíblico. Por eso es necesario que leas tu Biblia todos los días, que la estudies, que asistas a toda clase, toda enseñanza que se dé de la Biblia. Porque si no tienes el conocimiento, entonces va a dejar llevarte, como dice la Biblia, por todo viento de doctrina. Todo hay que examinarlo a través de la Biblia, es un filtro. Piensa en un filtro de café o lo que sea, uno pasa y queda la borra en el filtro, queda todo lo que no sirve. Y pasa lo que sirve. Por eso la Biblia dice, examínenlo todo, retengan lo bueno. Así que el primer punto es la inspiración, el segundo es la existencia del canon, eso lo vamos a ver la próxima clase. Que significa que todo el libro de la Biblia es inspirado, todo el libro de la Biblia, de eso vamos a hablar la próxima. El tercer factor es que el Espíritu Santo es quien nos confirma la autoridad de las Escrituras. El testimonio del Espíritu Santo es el que realmente nos convence. Por eso la importancia de lo que Pablo afirma es en 1 Corintios 2, del 9 al 12. A ver, vamos a leerlo. No leímos, ¿no? Teníamos que haberlo leído en algún lado y no leímos. Lo leemos ahora. 1 Corintios 2, del 9 al 12. Sí. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, no oído yo, no he subido el corazón de hombre, las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros con el Espíritu todo lo recibimos, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos ha revelado, dice, todas las cosas a través del Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos enseña. ¿Se acuerda cuando Jesús les enseñó a sus discípulos ahí en San Juan 14, 15, 17, en esa última cena, ¿no? Cuando él le dijo, yo no voy a dejar huérfano, yo me voy, pero no voy a dejar huérfano, voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Él va a guiarnos a toda verdad, Él les va a enseñar todas las cosas. Y el Espíritu Santo es el que está hoy en la iglesia. Esta es la era del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos enseña, nos capacita. Sin el Espíritu Santo
estamos moridos, ¿no? Estamos muertos, ¿no es cierto? Porque somos carne nada más. Con el Espíritu Santo, entonces Él es el que nos enseña, nos guía y nos capacita. Dios lo hace, ahora estamos haciendo una capacitación, pero no es que yo le transmito vida, el Espíritu Santo le transmite vida, ¿sí? A través de la palabra. Y la otra cosa, según lo que dice ahí también, que tenemos que tener en cuenta, es que la Biblia se interpreta a sí misma. Yo tengo que dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Antes aún de interpretarla yo o de buscar un comentario bíblico, que está bien, al final puedo buscar un comentario bíblico, bueno, pero antes dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Buscar otro texto, que yo si leo un texto no entiendo, bueno, busco otros pasajes que hablen de lo mismo, leo el Antiguo, leo el Nuevo, dejo que la Biblia se interprete a sí misma. No sé si ahí decía, pero como dice Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero me hizo también el primer hora de ChatGPT, que estamos todos en ChatGPT. En vez de tomar el tiempo de estudiar bien. Claro, y sí, claro. Es lo rápido, ¿viste? Por ahí vamos a lo rápido, a lo instantáneo. Hoy es todo así. Cuesta apartar el tiempo hoy, justamente para hacer un estudio bíblico individual, y cada uno lo haga, ¿no? Hacer un estudio inductivo. Eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver cuando toque el estudio. Creo que es la clase 4. En cuarto lugar, sostenemos que las Escrituras son suficientes para nuestra creencia y vida. En el libro está todo, en la Biblia está todo lo que hay que saber y conocer sobre Dios, sobre la salvación y para vivir una vida agradable a Él. Todo está aquí. No necesitamos nada más. Un día vino un mormón a casa y hablando, ellos usan Reina Valera, pero estábamos hablando y en un momento sacó el libro del mormón y le digo, no, si me vas a sacar otra cosa, aparte de la Biblia, yo también te puedo sacar otro libro. Que escribí yo. No. Vamos a hablar con la Biblia, no me saques otro libro. Aquí está todo lo que hay que saber, no hay. Aún con la misma Biblia de los Testigos de Jehová, que tiene algunas modificaciones para afirmar su doctrina, igual, con esa misma Biblia se le puede predicar también. Son suficientes. No necesitamos otra cosa más que la Biblia. Sí, necesitamos el Espíritu Santo. Biblia y Espíritu Santo van juntos. Biblia solo, sin el Espíritu, no entiendo nada. Necesito el Espíritu para interpretar la Biblia. En quinto lugar, afirmamos que las Escrituras son claras, que toda persona puede entender lo esencial. Hay muchas cosas que no vamos a entender en esta Biblia. Y además la revelación de Dios, como dijimos, es progresiva. Dios nos ha dado una revelación hasta hoy, pero Dios continúa revelando. Y vieron que a veces uno lee un texto hoy y lo lee dentro de un año y tiene otro significado, aporta más cosas. Dios trae más revelación y más revelación. Es infinito lo que podemos obtener de la Biblia. La enseñanza, la revelación, es infinito. Pero es clara la Biblia. El Evangelio es claro. La Biblia dice que todos somos pecadores, que por ser pecadores somos merecedores de la muerte eterna, pero Dios en su amor envió a su Hijo, Él mismo se hizo hombre, y Él pagó el precio del pecado que es la muerte en la cruz, murió por nosotros, resucitó, y ahora cuando yo creo en Él, soy salvo. Tengo vida eterna y puedo vivir esa vida abundante que Él vino a traer. Punto. Uno puede hacer un punto ahí si quiere. La enseñanza es clara de la palabra. Después hay cosas que son complicadas. Cuando uno entra a estudiar la palabra de Dios, hay cosas más difíciles de entender. Hay cosas que no vamos a recibir. Yo creo que Dios no solamente nos reveló lo que necesitamos, sino mucho más. Una yapa nos dio el Señor. Hay muchas cosas que sabemos de la Biblia que todavía no hemos obedecido, ¿o no? Sabemos más de la Biblia de lo que hemos obedecido, la palabra de Dios. Y hay más cosas que todavía no la hemos entendido. Dios ha sido muy generoso en eso. Pero la Biblia es clara. Juan 17:17 dijo Jesús, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Si la doctrina es de Dios o si yo he hablado por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios va a conocer. El tema es que cuando yo leo la Biblia, tengo que leerla para ponerla en práctica. Dios está mirando mi corazón.
Si yo no tengo la intención de poner en práctica lo que estoy leyendo o estudiando, Dios no me va a dar revelación. Si Dios me revela algo, es para que yo obedezca. La Biblia es para obedecer. Si no, no va a haber revelación de Dios. A Dios no lo podemos engañar, Él conoce nuestro corazón. En sexto lugar, debemos reconocer que hay un elemento misterioso en las Escrituras. Nos revela a Dios, aunque sea imposible alcanzarlo a conocer plenamente. Hay una cantidad de cosas que no vamos a entender, lo dijimos recién, ¿no? No porque la revelación sea inadecuada, sino sencillamente porque nuestra mente humana no puede concebir muchas cosas referentes a Dios y sus propósitos. Por ejemplo, Isaías 55:8. ¿Qué dice? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos y mis pensamientos más altos que los de ustedes. Evidentemente, si hay cosas que no las vamos a comprender en este mundo, no importa, Dios nos va a revelar lo que cada uno necesita saber. La Biblia es suficiente para llegar al cielo. Acá tenemos todo lo suficiente para llegar al cielo, para vivir una vida que agrade a Dios, una vida de santidad. Deuteronomio 29:29, por ejemplo, ¿qué dice? Dios nos reveló todo lo que Él sabe, es evidente, ¿no? Por supuesto. No entraría en nuestra mente, no podríamos nunca saber. La Biblia dice que un día vamos a tener todo el conocimiento. Como fuimos conocidos, vamos a conocer, cuando estemos con Él. Pero ¿qué dice Deuteronomio 29:29? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de Señor. Claro, las cosas que nos reveló son para nosotros y para que las obedezcamos. Hay cosas que son secretas que Dios nos ha revelado porque no necesitamos saberlas en este mundo. Un día sí lo vamos a saber, cuando estemos en su presencia. Y en séptimo lugar, justamente es la obediencia que debemos a las Escrituras, someter tanto nuestra mente como nuestra vida a ella. Si la Biblia es la palabra de Dios, someternos a sus enseñanzas es someternos a Dios. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? La autoridad de la Biblia está respaldada por dos tipos de evidencia: interior del ser humano y otra objetiva. El interior está relacionada con la persona, es decir, yo sé que la Biblia es palabra de Dios y es inspirada porque la Biblia ha transformado mi vida. Hay una evidencia interior. La palabra de Dios nos cambia, nos transforma. ¿Cuándo la obedecemos? Hay un curso que se llama Mi experiencia con Dios, y mi experiencia con Dios enseña que yo tengo una experiencia con Dios recién cuando obedezco la palabra, no cuando la leo. Cuando la obedezco, ahí tengo una relación con Dios y tengo una experiencia con Dios y puedo decir que tuve una relación íntima con Dios. Bueno, los que hemos tenido esa relación íntima con el Señor, o tenemos, es la evidencia interna de que la Biblia es la palabra de Dios. Dios me ha dado a conocer a través de su Espíritu. Yo he entendido que la Biblia es palabra de Dios. Eso es interno. Yo, aunque se lo quiera explicar a otro, el otro lo va a entender. Es una experiencia personal, por eso Dios es un Dios personal. Y la experiencia con Él y con su palabra es personal. Y hay una evidencia objetiva. La misma Biblia significa que asegura ser autoritativa. Y esto sale de los propios autores bíblicos y el testimonio de Jesucristo mismo. A ver, ¿quién puede leer 1 Tesalonicenses 2:13? Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúan ustedes los creyentes. Muy bien, ahí afirma, ¿no? Que directamente la palabra de Dios no es palabra humana, sino que es palabra de Dios que actúan ustedes los creyentes. Y hay también testimonio de Cristo. A ver, vamos a leer dos. Vamos a leer el de Mateo 4, 7 y 10, y otro que busque Lucas 24, 25 al 27. A ver, Mateo 4, 7 y 10. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, el autor de Jesús.
El nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, que mostró todo el reino del mundo y su esplendor. Pero esto te daré de costas discriminadoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sirve principalmente a Él. Entonces el diablo dejó y los ángeles no pudieron subir. Ahí Jesús le dice al diablo, escrito está. Y cita, hablando del Antiguo Testamento siempre, ¿no? No nos olvidemos que Jesús y los discípulos no tenían el Nuevo Testamento. Cuando se habla de la Escritura, cuando Pedro, Pablo hablan de la Escritura, están hablando del Antiguo Testamento. Esa es otra evidencia de que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, fue palabra de Dios para ellos. Y Lucas 24, 25 al 27. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decía. Así que Jesús dice que ahí menciona todas las escrituras, porque el Antiguo Testamento hebreo estaba dividido en 3 partes, lo vamos a ver en la próxima clase. Los mismos libros que tenemos nosotros, los 39, pero estaban divididos en 3 partes diferentes a la división que tenemos nosotros. Y él dice que desde Moisés, y pasando por todo el Antiguo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento hablaban de él. Todos profetizaron sobre Jesús. Así que es otra evidencia objetiva, esta vez el testimonio de Cristo, de la autoridad de la palabra de Dios, el Señor mismo. A ver, leemos Juan 14. Y el 44 y 47, ¿qué dicen del 24? Lucas 24, 44 al 47. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrí el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí está la triple división de la Biblia hebrea, la ley, los profetas y los salmos. Y era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito allí, dice Jesús. Más de 300 profecías se cumplieron en Jesús, escritas en el Antiguo Testamento, acerca de lo que él dijo, hizo o acontecimientos que rodeaban su vida. Impresionante. Bueno, les quiero leer, para no irnos tanto, para resumir esto, lo que está escrito, un párrafo que está escrito en la Declaración de Creencias y Prácticas Bautistas, que habla acerca de la autoridad de la Biblia. Dice: creemos que la Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados y es el registro de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo al hombre. Es un perfecto tesoro de instrucción divina. Dios es su autor, la salvación es su fin y la verdad es su sustancia. Sin error alguno conduce a la sabiduría para salvación en Cristo Jesús. La Biblia revela los principios por los cuales Dios nos juzga. Por lo tanto, es y continuará siendo hasta el fin del mundo el verdadero centro de la unidad de los cristianos y la regla suprema que prueba la conducta humana, los credos y las opiniones religiosas. La Biblia es la autoridad suprema en todo asunto de fe y debe ser interpretada a la luz de la persona de Cristo bajo la guía del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y el último punto es hablar un poquitito acerca del propósito de la Biblia, del para qué Dios se reveló. Por ejemplo, en Juan, ahí 5:39, dice: ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. ¿De quién dan testimonio las Escrituras, según este versículo? De Jesús, ¿no es cierto? Es clara la enseñanza de las Escrituras al afirmar que solo en Cristo podemos tener vida eterna. Otra vez, se cambió la letra. El tema central de la Biblia es la persona de Jesucristo. La Biblia es cristocéntrica. Lo encontramos a Cristo en todos los libros de la Biblia. Hace 2 años creo que estudiamos cada libro de la Biblia y lo vimos a Cristo en cada libro de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
y se predicó acerca de eso. Porque en Cristo está la salvación de la humanidad. Los libros del Antiguo Testamento miran adelante hacia el futuro, esperando la venida del Mesías, del Salvador, mientras que los libros del Nuevo Testamento analizan la historia a la luz de esa venida, la venida de Cristo. Hay unas citas de San Juan, bueno, se las leo yo, algunas. Ejemplo, Juan 5:24 dice: el que oye mi palabra de Jesús y crea que me envió, tiene vida eterna. Juan 8:51, Jesús dijo: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Juan 4:42, sabemos que este Jesús es, los samaritanos dijeron, sabemos que este Jesús es el Salvador del mundo, el Cristo. La finalidad de la Biblia lo podemos resumir así, en 2 puntos. La Biblia es soteriológica. ¿Qué quiere decir? Soter significa salvación o salvador. Hay una materia que estudia en el seminario que es soteriología, que significa el estudio de la salvación. ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca de la salvación? Soter es salvación, lógica es estudio de la salvación. Así que la finalidad de la Biblia, en primer lugar, es mostrar al hombre el camino de la salvación. Ahí está el plan de salvación. Y en segundo lugar, la Biblia es cristológica. La salvación es únicamente en Cristo Jesús. Él es el Salvador. Así que toda la Biblia la podemos resumir en estos 2 puntos. Si queremos aún enseñarle a otro, predicarle a otro, ¿no es cierto? Esto quiere decir que detrás de los escritores bíblicos había otro autor, que es el Espíritu Santo, ¿no? Es por eso que la Biblia debemos leerla, creerla, meditarla, aprender pasajes de memoria, obedecer sus enseñanzas y hacer conocer su mensaje de salvación. A ver cómo sale acá. Bueno, acá hay otros propósitos que tiene la Biblia. Se los leo yo. La Biblia limpia nuestros caminos, nos hace crecer para salvación, es lámpara a nuestros pies y ilumina nuestro camino, nos da entendimiento, es el alimento espiritual, etc. Para eso podemos leer el Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia, que habla todo acerca de la Biblia, y ahí hay muchas enseñanzas respecto de la Biblia, ¿no? Y para concluir, ya lo leímos, 2 Timoteo 3, 16, 17, pero lo leemos de nuevo. ¿Se acuerdan lo que decía? Toda escritura es inspirada por Dios, lo cual significa que fue escrita por hombres a quienes Dios inspiró y que es pertinente la inspiración para nosotros hoy porque tiene el aliento de Dios. Y la Biblia es útil, ¿para qué? Para enseñar, dice el texto ahí, para redarguir, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y después dice la finalidad o el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado o capacitado para toda buena obra. Cuando dice que el hombre de Dios, la mujer de Dios sea perfecto, no habla de perfección, tendríamos, en el cielo vamos a ser perfectos, aquí todavía no. Habla de que significa que ese hombre es completo, es maduro en Cristo Jesús, ¿sí? Uno ha alcanzado la madurez, es que es cabal, que es perfecto. A esa es la palabra a la que se refiere cuando dice que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es el propósito de la Biblia, ¿sí? Fundamentalmente, entre otras cosas, nos prepara para buenas obras. ¿Se acuerdan de Efesios 2, 10? O podemos arrancar desde el 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice Pablo, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Para que anden en las obras que Dios ya ha preparado de antemano.
es decir, que las buenas obras que las cuales nosotros andamos en las obras que Dios ya preparó de antemano. Tampoco hay mérito ahí. Nunca hay mérito nuestro. Todo el mérito es de Dios. ¿Sí? Y la salvación, como dijimos, es por fe. Y la idea es que seamos capacitados para toda buena obra. Y el último de los pasajes, segunda de Crónicas 16:9, dice, ¿por qué? Porque los ojos de Jehová, el Señor, contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y otra vez, cuando hablamos de perfecto, significa un corazón que tiene el deseo de agradar a Dios. ¿Se acuerdan de David? Dios dio testimonio de David, que dijo, este es un hombre según el corazón de Dios. Y Dios está buscando hombres y mujeres según su corazón. Pero para eso necesitamos saber lo que la Biblia dice y obedecerlo. Amén. Bueno, oramos, ¿les parece? Señor, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo de enseñanza de tu palabra. Gracias por la Biblia, Señor. Gracias porque es el libro de Dios. Es tu libro. Señor, y tú nos has dado el Espíritu Santo, Señor, para poder interpretarla, comprenderla. Señor, que podamos cumplir con este propósito de llegar a la perfección, a la madurez, a estar capacitados para toda buena obra. Te pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas aquí presentes. Señor, que tu Espíritu Santo le llene a cada uno con tu poder, con tu gracia, les capacite. Señor, que cada uno pueda llegar a la madurez espiritual, a la integridad, que cada uno esté capacitado para andar en esas obras que tú ya has preparado de antemano. Te damos toda la gloria, te damos gracias, Señor, que podamos asimilar tu palabra. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos y mis hermanas para que cada día, cuando cada uno lea su Biblia, Señor, el tiempo que lo haga, el tiempo que lo disponga, tú hables a su corazón por medio de tu Santo Espíritu y traigas entendimiento, Señor. Cada uno pueda estar obedeciendo tu palabra, poniéndola en práctica por obra, porque ese es el propósito por el cual tú la has dejado. Y Señor, si nosotros andamos en obediencia a tu palabra, nos irá bien. Seremos, como dice el Salmo, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae. Señor, nos irá bien. Señor, rogamos que nos ayudes en esto. Y tu Espíritu Santo nos capacite y produzca el querer leer tu palabra diariamente, el querer capacitarnos y el querer obedecerla. Señor, gracias te damos por este tiempo. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.